Gracias por acompañarnos este domingo, completamente en vivo, domingo 5 de junio, en donde, como siempre, ponemos sobre esta mesa de debate los temas más álgidos, pero sobre todo aquellos que están captando la atención del debate nacional en torno a los hechos que se han suscitado en las últimas horas. Y es que para el día de hoy le hemos preparado el tema que gira en torno a los actos violentos que se han venido realizando por parte de jóvenes relacionados principalmente con pandillas en el país y que nuevamente enlutan a familias guatemaltecas, pero sobre todo ponen sobre la mesa de debate y de análisis de la seguridad ciudadana los riesgos que representan para los menores asociarse a este tipo de organizaciones criminales que terminan convirtiéndolos también en actores criminales de hechos sumamente sangrientos. Y es que la Policía Nacional Civil informó que agentes de la Comisaría 12 ingresaron en la Manzana 46, lote 323, asentamiento Esquipulas, sector Rosado, Colonia El Limón, zona 18, y capturaron a 3 mujeres, 2 de 14 años y una de 17, cuando decapitaban a otra menor de 15 años. La policía que patrullaba en ese sector escuchó los gritos de terror de una mujer pidiendo auxilio, por lo que de inmediato iniciaron la búsqueda del inmueble de donde se solicitaba la ayuda. Y al ubicarlo, ingresaron a la vivienda exactamente cuando una de las jóvenes cometía el crimen. Las otras 2 sostenían a la víctima y una más tomaba por celular el hecho criminal. Fueron atrapadas con el cuerpo de la víctima, un cuchillo con manchas de sangre y un cartel con un texto presuntamente dirigido a otro marero de la Mara 18. Serán estos hechos investigados por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público hasta que se esclarezca el caso. No obstante, a pesar del esfuerzo y la rapidez de reacción de los cuerpos de seguridad, el crimen ya se había consumado. Estos hechos se suman a otros en donde menores igualmente han sido asociados a actos criminales sumamente violentos y empezamos a tener nuevamente la nota roja como un elemento central que genera una percepción de inseguridad por la muerte violenta a manos de pandilleros. Para analizar esto y las implicaciones que esto conlleva, hemos convocado esta noche al licenciado Leonel Dubón, director ejecutivo del Refugio de la Niñez, y al coronel Mario Mérida, experto en temas de seguridad. A ambos el agradecimiento por tomar esta comunicación en domingo y dirigirse a la audiencia de Canal Antigua. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Coronel, mucho gusto en saludarle. Muy buenas noches, Cristian, licenciado Dubón, mucho gusto saludarlo. Que a la orden. Iniciamos, licenciado Dubón, haciendo un primer acercamiento a estos acontecimientos. Pues ahora se reporta este acto criminal de las jovencitas, pero también en días recientes hubo otros menores asociados a hechos violentos. ¿Esto cómo lo perciben desde el análisis de los expertos en temas de niñez y adolescencia? Sí, Cristian, buenas noches a nuestros televidentes. Primero que nada, es un hecho lamentable que como sociedad tenemos que pues repudiar seguramente, y hay 3 adolescentes que fueron encontradas en flagrancia, y entonces el Ministerio Público y la policía pues tienen elementos suficientes para poder iniciar un proceso penal en contra de los victimarios, en este caso las victimarias, ¿no? Primero hay que insistir, nosotros como Refugio de la Niñez y en lo personal, hemos insistido que lamentablemente no existe un verdadero sistema de protección en el país. Cuando digo no existe un verdadero sistema, yo estoy consciente de que existe la Ley de Protección Integral, que es una ley marco que fue aprobada en el 2003 como resultado de la aprobación en el 1989 y ratificación por Guatemala de la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, del 2003 para acá, muchos problemas sociales en el país han cambiado y la cantidad de niños y niñas que pueden ser tomados por el crimen organizado, pues ha crecido significativamente. Hay que ver los datos de la coordinadora del sistema Alerta Albaquene, hay que ver los datos de violencia contra la niñez, que mucha de esa violencia, estamos hablando de 15,000 casos al año,
de maltrato infantil, y no es una nalgadita, es maltrato infantil que deja secuelas, fracturas y golpes muy fuertes. Estamos hablando de más de 7,000 violaciones sexuales. Muchas de estas violaciones sexuales se están dando en el mismo ámbito familiar. Más de 100,000 embarazos en niñas y adolescentes. Entonces pareciera que como sociedad ya no estamos dando condiciones de protección a la niñez, sino que hemos dejado a la niñez a merced de poder ser cooptadas por el crimen organizado. Y por otro lado, en contrapartida, mientras más niños y niñas se encuentran en estado de vulnerabilidad, porque los sistemas no funcionan, y cuando hablo de los sistemas, hablo de los sistemas en general. Desde el mismo sistema familiar, que es el que debe ser el principal mecanismo de contención y de protección a la niñez, siguiendo por los sistemas comunitarios, los mismos sistemas municipales. Y entonces nos encontramos que muchos niños y adolescentes no tienen ni el acompañamiento de sus propios padres y madres. Esto tiene que ver con los problemas estructurales que tiene el país. Se quedan mucho tiempo solos. Y hay que recordar también que el crimen organizado siempre va a aprovechar, primero, en los niños menores de 13 años que no han llegado a la adolescencia, que existe cierta ventaja de la inimputabilidad, y de 13 a 15 años las condenas son unas, y de 15 a 18 las condenas o las penas pueden ser otras. Yo creo que hay que hacer una revisión profunda. Nosotros hemos hecho un planteamiento con la 5285 que busca crear sistemas de protección social que garanticen generar mejores condiciones desde lo comunitario, lo municipal o departamental hasta llegar a lo nacional. Pero lamentablemente se quedó en segunda lectura en el Congreso y no avanzó. Creemos que la normativa debe de actualizarse. Ya la normativa se quedó rezagada y los problemas sociales han evolucionado y, como lo dije antes, el crimen organizado ha podido encontrar esos vacíos legales para captar niños y adolescentes, sumado a lo que ya planteé de la debilidad o falta de factores de protección del mismo ámbito familiar. Gracias, licenciado Dubón. Coronel Mérida, desafortunadamente en Guatemala hemos vivido episodios como este en otros momentos, cuando las pandillas han recurrido a extrema violencia para enviar mensajes, el desmembramiento principalmente de mujeres, pero también decapitar cuerpos y dejarlos en inclusive pues espacios públicos de poderes de Estado. ¿A qué se debe cuando hay un repunte de extrema violencia y se puede llegar inclusive a estos actos que no terminan, no se quedan solamente con terminar la vida de la víctima, sino además llegar inclusive a la decapitación o el desmembramiento? Gracias, licenciado Castillo. Yo veo que hay un problema que tiene varias aristas y que es altamente digamos, complejo el enfoque, porque siempre decimos que todos los problemas que tiene Guatemala son multidimensionales. Yo no sé si al final de cuentas realmente aterrizamos bien esa deconstrucción del concepto multidimensional, pero está claro, como dijo el licenciado Dubón, de que hay leyes, digamos, hay algunos instrumentos, pero realmente no hay una política de Estado. Y cuando digo una política de Estado, pienso en digamos, en una propuesta que venga de los tres organismos de Estado, porque a la larga los tres tienen que lidiar con esta situación. Uno, dos, está claro que los adolescentes de hoy están sujetos a una enorme influencia de las maras, sobre todo, digamos, en los barrios, digamos, de mayor precariedad, digamos, y eso pues los hace susceptibles de estar involucrados. Pero también hay que mencionar que la mayoría de estos jóvenes vienen de familias desintegradas, digamos, y están por la libre, es decir, están en un ambiente hostil donde si no hay una protección, si no hay una acción preventiva, pues terminan al final aliándose a estos grupos, porque es una manera de sobrevivir en este sistema. Pero también hay que mencionar las redes sociales y sobre todo el tema de cómo se contamina la mente de los
de los jóvenes. Si ustedes se recuerdan, hace como 5 o 7 años estaban los suicidios en directo de los jóvenes, por ejemplo. Y era una novedad, pero realmente el fenómeno no se llegó a estudiar a profundidad, tanto del aspecto social, digamos, como del aspecto psicológico. Y ahí sí es donde juega, digamos, un rol también la educación, porque muchos de estos han desertado de la educación secundaria y otros asisten a un sistema de educación que no complementa, digamos, algunos valores, digamos, que son importantes en determinada edad. Creo yo que actos como los que se conocieron este fin de semana y que han sido comentarios y la gente lo que dice, ojalá a mis hijos no les pase algo, pues es solo una alerta para vigilar más de cerca las actividades de sus hijos. Licenciado Dubón, el coronel Mérida ha puesto sobre la mesa un tema central que tiene que ver con salud mental. Las nuevas generaciones, principalmente los más jóvenes que vivieron los encierros de la pandemia y toda esta dinámica que ha trastocado el diario vivir de los más jóvenes, en general de la humanidad, pero los más jóvenes pareciera que lo resienten más. Además, el coronel Mérida, licenciado Dubón, planteaba un elemento curioso, cómo los jóvenes a través de las redes sociales también se convierten en generadores de estos mensajes violentos. No solamente en nuestro país, hemos visto hechos sumamente violentos en otros países recientemente. ¿Cómo abordar la problemática de la salud mental en las nuevas generaciones a partir de todos los agravantes que usted ha mencionado en su primera intervención? Sí, gracias, Cristian. Creo que me parecen los comentarios muy acertados. Primero, creo que el tema de la salud mental es un tema que hay que abordar no solo desde las y los adolescentes, sino que también desde los adultos. Hay que reconocer que lamentablemente el país no vive una cultura de paz, por el contrario, vive una cultura de permanente polarización. Y eso no solo se ve en el ámbito político o en los ámbitos sociales, también se ve en el día a día. Con mis estudiantes en la universidad yo les digo que hay que trabajar mucho la inteligencia emocional. Y les pongo de ejemplo, uno va en cualquier calzada, en Aguilar Batres, en la Roosevelt, trae distancia el carro que viene atrás y uno quiere cambiarse de carril, y en lugar de permitirle que uno se cambie de carril, ustedes han visto que el carro acelera, y cuidado si uno se va a cambiar de carril, porque no solo le bocinan, sino lo pasan insultando a uno. El conflicto permanente entre motoristas y vehículos de 4 ruedas, todos los días se ven discusiones, peleas en las calles, y no solo es en la ciudad o en el día a día. Yo creo que Guatemala tiene o tenemos serios problemas con la salud mental. Creo que tenemos serios problemas para tolerarnos entre nosotros mismos como guatemaltecos. Y también se planteó otro elemento que creo que es un factor determinante, y son los conflictos que dan en el ámbito familiar. Muchas de las niñas y adolescentes que hoy por hoy se reportan desaparecidas y que se van de casa, se van huyendo de sus propias familias y van buscando alternativas, pero muchas veces los que no se van de casa también se van yendo o van abandonando la casa gradualmente. Y lamentablemente las pandillas sí les da mucho el sentido de pertenencia inicialmente, que es un mecanismo que los pandilleros utilizan. Otro elemento que es importante es que los que dirigen las pandillas regularmente no son adolescentes, son personas adultas que ya tienen una estructura bien definida dentro de las pandillas y utilizan la captación entre pares de adolescentes para seguir buscando adolescentes. Creo que el caso más emblemático que podemos mencionar es del niño Ángel Ariel, que fue un niño que fue sustraído de la escuela a las 11 de la mañana en la zona 18, en la noche del día martes, lo pusieron a la orilla del puente Belice y le dieron a escoger entre lo tiraban del puente o asesinaba al piloto de un autobús. Y el niño dijo, yo no soy capaz de matar a nadie, era un niño nicaragüense. Pasó 4 días debajo del puente agonizando, porque hasta el 4.º día lo encontró el papá porque fuimos incapaces como autoridades de encontrarlo. El niño fallece a los pocos días, pero cuenta su historia antes de morir. Y cuenta lo que lo condicionaron los mareros que lo sacaron de la escuela. ¿Quién lo entregó? Otro niño de la misma escuela de 13 años.
Eso quiere decir que las estructuras utilizan mucho la vulnerabilidad que puede haber dentro del sistema, dentro de las familias, pero la falta de salud mental que tenemos en Guatemala es terrible. Yo creo que ese es un tema que hay que analizar quizás en otro programa, de esa carencia de salud mental que nos permite también altos niveles de manipulación. Y solo hago quizás un comentario o aclaración, que el año anterior fueron 79 suicidios en adolescentes. Y este año ya llevamos más de 45 suicidios en adolescentes a junio. Eso quiere decir que las y los adolescentes siguen pensando en alternativas violentas, aún en contra de sí mismos. Por otro lado, el segundo elemento que se pone sobre la mesa es el tema del confinamiento por la pandemia. No hemos regresado totalmente al sistema educativo. ¿Cómo va a funcionar ese retorno al sistema educativo? Me pregunto, o preguntémonos, ¿el Ministerio de Educación realmente aprovechó estos 2 años y medio que los estudiantes no estuvieron para mejorar las condiciones de infraestructura? ¿Cómo van a retornar los maestros? ¿Qué actitud van a tener los maestros? ¿Qué calidad educativa vamos a encontrar al retorno? ¿Cuántos niños y niñas perdimos en este proceso? ¿Cuántos niños y niñas estamos perdiendo porque se están yendo a Estados Unidos ante la falta de oportunidades, ante las amenazas? Porque nosotros trabajamos mucho con jóvenes que son retornados de Estados Unidos, y muchos de ellos dicen que salieron de su comunidad porque estaban siendo condicionados a pasar a formar parte de una estructura. Regresan a Guatemala y están en una encrucijada de regresar a la comunidad, donde corren riesgo de ser captados también por ese crimen organizado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que las políticas sociales de la niñez hacen mucha falta en este país. Yo lo dije y creo que causó molestia, pero creo que la niñez la tenemos que poner en la agenda principal del Estado, no solo del gobierno central, y ahí coincido con el coronel Mérida. Creo que ese es un tema de los 3 poderes del Estado. Tienen que sentarse y decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y aquí estamos la sociedad civil o las personas en lo individual, porque a veces cuando decimos sociedad civil como que da miedo, no, con todo el ánimo de aportar y de construir para generar otras condiciones de vida del país. Estamos hablando del 48% de la población de Guatemala que es menor de 18 años. O sea, un país que tiene una población tan joven, pero que está tan comprometido el futuro de esa niñez. Y aquí creo que tenemos que analizar este caso, tanto de las 3 victimarias como de la víctima, más en qué pasó en estas 4 familias. Tenemos una chica asesinada, una familia llorando, y tenemos 3 chicas que tienen que ir a conflicto con la ley penal, porque si fueron detenidas en flagrancia, creo que lo que hay que hacer es juzgarlas como corresponde y emitir la sanción que corresponde. Ahora, el éxito de los programas de rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley penal ya es otro tema que hay que seguir abordando también, porque creo que hay que hacer un trabajo muy intenso, sobre todo cuando alguien es capaz ya de haber asesinado a otra persona, ya está comprometido en el futuro, y si no hay un buen tratamiento en su estructura mental, seguramente estas escenas las repetirá. Coronel Mérida, realmente genera dudas cuando se dan este tipo de hechos, teniendo en cuenta que el Estado tiene un mapeo de áreas rojas en la ciudad capital en donde operan estas estructuras criminales. ¿Cuál es la orientación que debe tener la política pública de seguridad ciudadana para enfrentar estos hechos? Teniendo en cuenta que además las pandillas tienden a tener un comportamiento agresivo en ciertos momentos del año. Nos acercamos ya al famoso rompimiento del sur en un par de meses, y que se vuelve desafortunadamente una fecha en donde las pandillas entran en conflicto directo por los territorios. Pero ¿cómo el Estado, cómo la política de seguridad debe ser abordada, como usted bien refería, por los 3 poderes del Estado de manera preventiva en estos territorios? Vea, siempre cuando hablamos de las políticas, los ejes estratégicos, los programas, la gente siempre lo cuestiona, sobre todo los que no están relacionados con el tema de la teoría, la academia y el qué hacer realmente de las fuerzas de seguridad pública.
Pero la ley contra la delincuencia organizada creó una figura que es importante, que es los agentes encubiertos. Pero cuando hablamos de agentes encubiertos, pensamos que es lo que vemos en las películas, es decir, gente que sale de incógnito de la estructura de inteligencia generalmente y se infiltra en una banda y detecta, digamos, todos los nombres, lugares, etcétera. Aquí hablamos de una modalidad que va muy de acuerdo con lo que ya planteó la teoría, es decir, lo que hablamos de la seguridad comunitaria, situacional, social, los niveles, como dijo el licenciado Dubón, primario, secundario y terciario, y hay que dedicarle, digamos, a ese nivel secundario que es donde están los adolescentes en riesgo, realmente, porque los que ya están en conflicto con la ley, pues al final van a ir a ser conducidos en determinado momento. Sin embargo, cuando hablamos de este tipo, digamos, de actividad de carácter eminentemente policial, son personas que se van a vivir donde esté precisamente, dice, a los barrios rojos, se van a vivir, digamos, como vecinos normales y a entender el contexto. No tienen que andar armados, no tienen que capturar a nadie. Ellos están viviendo como vecinos del lugar, conociendo el contexto, determinando, digamos, las sospechas sobre determinados sujetos que actúan y se apoderaron, porque ya se dio un mimetismo, digamos, con los grupos que operan en ese lugar, con la misma comunidad, con la misma colonia, con el mismo barrio. Por ejemplo, lo que pasa en las cercanías de donde yo resido, en una aldea, donde la gente sabe que llegó gente nueva a alquilar habitaciones, a alquilar casas o a ocupar casas de otras personas, pero nadie dice nada, porque al final el dispositivo policial que está orientado a encargarse de la prevención del delito no llega a 16, 18 personas en 2 o en 3 grupos. Es decir, sí hay forma, digamos, de ir entendiendo ese contexto y en base a eso ir actualizando los programas y los proyectos que se derivan, digamos, de una política o de un plan estratégico. Pero hay que hacerlo, ¿vale, licenciado Cristian? Y hay que atreverse a hacerlo. Y eso va acompañado de un plan masivo de comunicación, que es lo que no hemos visto. No vemos vallas, no vemos jingles de radio, no vemos cortos, digamos, en la televisión que llamen la atención. Y algo que quiero opinar y se lo voy a dejar en manos del licenciado Dubón, es de que no tenemos, digamos, un centro del Estado, digamos, de psicólogos para atender a los adolescentes. No podemos exigir o pensar que va a haber un psicólogo por cada instituto de Guatemala, pero sí podemos pensar en que exista algo más fuerte. Y cuando digo fuerte no digo 3, 4 dedicados a atender a una población tan grande, digamos, como es la juventud, porque estamos viendo que esta generación que viene violenta es la generación del 2005. Y ese análisis estadístico, esa métrica, la tienen que hacer también desde el ámbito de la seguridad para entender ese fenómeno de ese grupo del 2005 para la fecha, que es donde está concentrada la mayor, digamos, violencia de los jóvenes. Ahora, licenciado Dubón, sumo al planteamiento que le hace ya el coronel Mérida, elementos de cómo reacciona el Estado, porque hemos visto diferentes fórmulas en diferentes países para reaccionar a la problemática de las pandillas. En el caso guatemalteco, usted ya lo refería en alguna de sus intervenciones, se ha hablado de reducir la edad para la imputabilidad de hechos criminales, reducir la edad para poder evitar que se utilicen menores de edad para cometer actos criminales como estos. O bien lo que planteó el presidente Alejandro Yamatei en los inicios de su gestión de una ley antimaras. ¿Esto es efectivo? ¿O hay otras maneras pues que permitan, sobre todo, evitar que se pierdan vidas como la de esta jovencita que muere a manos de pares, de mujeres de su misma edad? Gracias, Cristian. Sí, yo creo que aquí hay varios elementos que quisiera tocar, ¿no? Primero, creo que hay que hacer una labor preventiva. Coincido totalmente con el coronel Mérida. De hecho, a veces somos muy duros en criticar los gobiernos, pero hay cosas que no son malas de los gobiernos, de algunos gobiernos. Por ejemplo, en el gobierno del Partido Patriota,
el que era viceministro, el licenciado Arkel Benítez, el doctor Arkel Benítez, impulsó una política de prevención de la violencia en la que se construyeron mesas de trabajo. Tardamos muchos meses con muchos actores participando y se planteó la política. Pero luego vino el cambio de gobierno y otro gobierno de por medio, y hoy hay muy poco que se está ejecutando de esa política, que sigue vigente, pero las acciones se dejaron de hacer. Hay algunas acciones buenas también, pero que no son suficientes. Por ejemplo, las casas joven que tiene la Secretaría de Bienestar Social. Aquí cerca, en Villanueva, hay una casa joven que es muy exitosa, pero jamás se va a dar abasto, tomando en cuenta que Villanueva es grandísima y hay otros municipios como Misco, como Amatitlán, como Villacanales, como San Miguel Petapa, que también requerirían el modelo de casas joven, que son una alternativa para aquellos jóvenes que no están ocupados y que pueden atraerlos a otro tipo de actividades. Sin embargo, creo que regreso al punto inicial, que no hay suficientes recursos para las mismas instituciones estatales para que puedan desarrollar e implementar mejores programas. El otro elemento que voy a recalcar mucho es que creo que las familias nos hemos desentendido de las y los adolescentes. Con esto no quiero criminalizar a la familia como tal, porque hay muchas familias que son responsables. Pero ¿qué pasa cuando un adolescente entra en conflicto con la ley penal? Sancionamos al adolescente y la familia, ¿qué pasó? O sea, hay una responsabilidad en nosotros los adultos en el cuidado de nuestros hijos. Sin embargo, el sistema ha hecho que nos desentendamos totalmente de las actividades de los adolescentes. Yo mismo he planteado en algún momento que para mí es inhumano que los padres entreguen a los hijos a los coyotes cuando van a Estados Unidos. Yo, si fuera juez y me presentaran un caso, sancionaría a los padres. O sea, ¿cómo ponemos en riesgo a los hijos de esa manera? Es en otro contexto. Pero de la misma manera, si los padres son irresponsables en el cuidado de los adolescentes, yo como juez amonestaría a los padres, bueno, ¿qué está pasando con la responsabilidad que tienen como padres? Pero hoy es tan fácil, que se me fue a los 11 años, a los 12, a los 13, mejor si se va. Yo he tenido, al refugio han llegado madres y padres que pensando que el refugio es una institución estatal y llegan a pedirme una cita, yo con mucho gusto los atiendo. Y lo primero que me plantean, mire, vengo a dejarle a mi hijo porque ya no lo aguantamos con su comportamiento, para que usted lo componga. Yo les digo, miren, mejor quédense ustedes como padres y tratamos de componerlos a ustedes, porque el problema no son los adolescentes, el problema es la mala formación que nosotros los padres le damos muchas veces a los adolescentes. ¿Por qué planteo esto también? Porque no creo que con una ley antimaras, ni creo que con endurecer las penas se va a solucionar. Yo creo que debemos de buscar primero la prevención y buscar mecanismos de investigación mucho más ágiles. En el caso de trata de personas, yo me quito el sombrero frente a la Fiscalía de Trata de Personas del Ministerio Público. ¿Cómo? De estar investigando casitos a lo individual, porque había una denuncia, pasaron a investigar estructuras criminales, con movimientos hasta del dinero, de cómo se mueven las estructuras, y ya no digo más porque les voy a dar la pauta, pero cuando hay un enfoque de investigación criminal, y no soy experto, con respeto al coronel Mérida, en temas de investigación criminal, pero creo que eso está faltando, porque lo que pasa hoy capturan a estas 3 adolescentes y las pueden condenar, pero ahí termina todo. Pero ¿quiénes son los que reclutaron a estas 3 adolescentes? ¿Dónde debemos de desatar esa madeja? Donde tenemos que encontrar a quienes lideran estas estructuras criminales. Y por último, por otro lado, hay que recordar que hoy por hoy, Guatemala hay una incursión muy fuerte de pandilleros de El Salvador. O sea, El Salvador ha hecho una embatida contra las estructuras criminales de pandillas y hemos visto capturas recientes de pandilleros de El Salvador, pero de Jutiapa hasta la ciudad de Guatemala hay una invasión de pandilleros que, como ya no pueden seguir funcionando tan abiertamente en El Salvador, se han trasladado a Guatemala, y como nuestros pueblos son tan parecidos, se esconden con mucha facilidad y hoy por hoy están teniendo una influencia. La Mara Salvatrucha tiene una presencia muy fuerte en Guatemala,
en consecuencia tienen comunicación. Las pandillas entre Guatemala, El Salvador y Honduras siempre han tenido comunicación. Lo que hay que hacer es hacer una investigación mucho más profunda de las autoridades, trabajo de prevención, y seguramente va a ser un mecanismo para proteger a nuestros niños y niñas. Coronel Mérida, el licenciado Dubón ahora le deja a usted una pregunta muy importante y que tiene que ver con el hecho de abordar el fenómeno criminal de la pandilla como estructuras inclusive transnacionales, que tienen lógicas regionales de operatividad, de logística, y que además tienen toda una estructura que va más allá de estos hechos puntuales de nota roja. El Estado de Guatemala tiene un enfoque de esta naturaleza para poder abordar el fenómeno de las pandillas en nuestro país, coronel. No, yo creo que lo más que se ha planteado aquí, que a mí me parece también que es equivocado desde mi punto de vista, pero también ya estamos próximos a escuchar las ofertas políticas de cómo van a solucionar el problema, es el tema de crear una ley o modificar, digamos, determinadas acciones de las maras para calificarlos de terroristas, para que entren a ese mundo, digamos, internacional, pero no es funcional. Tampoco es funcional a la larga lo que están haciendo en El Salvador, porque al final de cuentas, estos muchachos que capturaron, que unos dicen que son 23,000 y otros 33,000, no tenemos todavía el dato exacto, van a salir en un sistema judicial, digamos, cualquiera van a salir porque el estar tatuado, pues no es, digamos, no se puede calificar de delito, sino que en algunos lugares le llaman arte corporal, por ponerle un nombre. Sin embargo, yo sí creo en el tema de la prevención más que de la represión. Creo yo que no hay necesidad, digamos, de modificar algunas leyes, sino de que los jueces sean más enérgicos y tengan más carácter al momento de sancionar a los que ya son mayores de edad. Y sí habría que haber, digamos, un tema que es importante desde el organismo legislativo, y es que los niños, digamos, los adolescentes que tengan 15 años cuando cometen un hecho, se puedan ir a un sistema, le voy a decir, semicarcelario, y que en el momento de cumplir los 18 años, pues pasan al sistema normal de cumplimiento de condenas que todos los guatemaltecos hacen. Es decir, buscando, digamos, disuadir a los adolescentes en riesgo, digamos, para que no caigan ya en el conflicto con la ley, que ahí eso es otro tema, digamos, que se conoce y hay muchas teorías al respecto, pero que resultan, digamos, inaplicables al final, porque esto tiene que funcionar a lo largo, digamos, de toda la estructura de prevención del delito, más que de represión, digamos, del hecho. En esta oportunidad, pues los policías casi llegaron a tiempo, pero esto no va a ocurrir siempre, y lo podemos ver con ese cementerio que apareció en Villanueva, y no hay mucho, digamos, que hacer si no se está en el terreno físicamente entendiendo el fenómeno. Desde un escritorio uno puede diseñar planes bellísimos, pero en la práctica no van a tener mucho que decir. Y es lo que dice el licenciado Dubón. Esa propuesta de prevención del delito del doctor Arkel Benítez creo que era 2014-2034. Pero si el próximo gobierno que llega no lo toma, no lo evalúa y le da seguimiento, pues ese es un esfuerzo que se perdió, ¿verdad? Porque no tiene continuidad. Y ahí es donde es importante algo que quiero dejar sobre la mesa, y es CEGEPLAN. CEGEPLAN tiene la responsabilidad de darle seguimiento a las políticas y evaluar las políticas precisamente para ver si realmente se cumplen, porque detrás de una política hay un presupuesto. Tenemos que aprender esa cultura de no despreciar lo que se dejó solo porque hay un cambio de gobierno, sino que evaluarlo, dinamizarlo, digamos, y si usted quiere personalizarlo de una manera u otra, pero hay buenos esfuerzos que se han hecho, que se han quedado a la mitad, porque no hay continuidad de un gobierno a otro.
Licenciado Dubón, entramos a la recta final de la entrevista y es importante que poder trasladarle a la audiencia si existe algún mecanismo de orientación de asistencia a adultos que puedan estar identificando comportamientos que en el futuro pudieran derivar inclusive en hechos criminales, en suicidio o en alguna otra orientación que pueda llevar a delinquir a los menores. ¿Existe un mecanismo de esa naturaleza? ¿Cómo orientar también a los adultos para evitar que los menores terminen aliándose o realizando actos criminales como estos? Sí, gracias, Cristian. Claro que sí. Yo creo que lo primero es acudir a la misma Policía Nacional Civil. Creo que muchas veces dudamos, pero es el mecanismo que tenemos. Hay experiencias también muy positivas de reacciones y acciones de la PNC que yo puedo aplaudir. O sea, muchos de los casos donde hemos rescatado niñas, por ejemplo, tienen una participación muy alta de la Policía Nacional Civil. Por otro lado, también están los teléfonos de la PDH. La PDH toma muchas denuncias y las traslada al mismo sistema, ya sea al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la Nación. Y cuando se trata de personas menores de edad que están en riesgo, siempre acudir a los teléfonos de la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que son los mecanismos que tiene el Estado para poder responder ante estas cosas. Hoy por hoy creo que ya es más fácil porque las instituciones también están monitoreando las redes sociales. Muchos de los rescates que se han dado últimamente por Procuraduría General de la Nación es a través de la página de la PGN, que es www.pgn.org.gt, está la del refugio también. Al hacer publicaciones en el Facebook o en cualquier otro tipo de red social, se puede realmente tomar esas denuncias. Ya no es necesario que una persona dé su nombre para presentar este tipo de denuncias, pueden ser denuncias anónimas también, y las instituciones tienen la obligación de poder responder. Ingeniero, coronel Mérida, cerramos con usted, segundos nos quedan. ¿Cuáles son sus recomendaciones y conclusiones al respecto? Yo pienso, primero hay que conocer todas estas estructuras de organizaciones que están funcionando de manera independiente, con esfuerzos propios o de una u otra manera, para ya identificarlas, apoyarlas en ese esfuerzo que están haciendo en la prevención. Si hay necesidad de ampliar la estructura, como ocurre en algunos países, por ejemplo en España tienen lo que le llaman un centro social de barrio, por ejemplo, y es importante quizás estudiar, digamos, no para adaptarlo o adoptarlo para Guatemala, sino que adaptarlo. Lo tercero es que hay que mandar mensajes masivos, porque como dice el licenciado, hay instituciones, hay números de teléfonos, pero las personas lo tienen que conocer, y sobre todo que la denuncia no necesita de un DPI, y quizás promover más esa publicidad masiva. Termino con esto. En Sudamérica hubo un país que generó una campaña que decía: ¿sabes qué está haciendo tu hijo ahora?, por ejemplo. Y al final, a los que estaban muy a la altura de la gente, pues le pusieron cualquier tipo de rótulo abajo respondiendo. Pero sí dio buen resultado a pesar de la respuesta negativa, digamos, de los cafres que siempre hay. Es decir, cuando hay un esfuerzo de esa naturaleza, la gente genera confianza en que alguien al final va a hacer algo. Pues a ambos el agradecimiento de haber tomado la comunicación de Canal Antigua este domingo 5 de junio completamente en vivo, y sobre todo trasladar sus orientaciones de cómo evitar que nuestros jóvenes y adolescentes sean parte de nuestros problemas y pasen a ser parte de las soluciones. Así que el agradecimiento a ambos y la invitación a usted que nos acompaña a que mañana desde muy temprano se informe con las noticias de Canal Antigua. Muy buenas noches y feliz inicio de semana. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto, coronel. A usted, como le digo, la invitación a que de mañana desde muy temprano pueda informarse con nuestros noticieros y poder estar al tanto de los acontecimientos y temas que definen la agenda noticiosa. Muy buenas noches.